van a Ya disculpar no. la grosería, pero ya estuvo bueno. Hola, muy buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos un viernes más a su podcast Tintero. El día de hoy está con nosotros Maru y está con nosotros Héctor y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la fantasía épica. Y me gustaría el día de hoy, primero que nos dijeran cómo están, cómo han pasado su semana. Y después, Maru, quiero que hoy empieces tú. Quiero que hoy abras tú la mesa. Bueno, antes que nada, buenas tardes, días, noches, ya mencionadas. Pues estoy bien, supongo. Héctor, ¿tú qué tal? Hola, yo también estoy bien aquí disfrutando la tarde a todos los que nos escuchan en algún momento del día o del universo. Esta es la tercera o cuarta vez que intentamos grabar el inicio de este podcast, entonces pues está muy divertido mandar saludos a cada rato. ¿Qué tal? Quinta taza de café, esta tiene que ser la vencida. Pues bueno, mientras Maru se echa su quinta taza de café, nos va a ir contando qué onda con ella y esta fantasía épica. Cuéntanos cómo te adentras en estos lares. Pues, a ver, pues les comentaba, pero pues no se había escuchado, que yo comencé como por ahí de secundaria, supongo, cuando apenas empezaba como mis caminos lectores en la vida como tal. Y surgió como una apuesta porque pues, en ese momento estaba bastante, no sé si de moda sea la palabra, pero yo veía como los libros de Eragon en las estanterías y pues mi padre me retó y me dijo a que no te los acabas porque estaban muy grandes o bueno, bastante extensos y considerando que yo era una nueva lectora, no sé, creo que dije, acepto el reto y como que los leí en un mes y me atrapó y desde ese momento dije, esto es lo que me gusta. ¿Y tú, Héctor? ¿Qué onda? Pues yo comencé más por el lado del cine, vi El Señor de los Anillos cuando iba en secundaria, pues me enamoraron esas películas, de hecho tenía la tradición de verlas todos los años en épocas navideñas, eh, y un día, ¿no? Leyendo, terminando de leer El Señor de los Anillos, me puse a buscar un poco más al respecto y descubrí que era todo un subgénero, ¿no? Que yo creo que precisamente nace a partir de la necesidad de seguir contando este tipo de historias un poco medievales, ¿no? De seguir adentrándonos en el mundo de Tolkien que ya no continuó escribiendo. ¿Y tú, Irving? Pues yo entré, creo que por el lado de los videojuegos, y digo creo porque llegó un momento en el que no sabía que estaba consumiendo, ¿no? A mí me gustaba jugarlos, pero nunca me ponía a pensar de, claro, esto es fantasía épica. No, entonces ya poco a poco, después cuando entré a la carrera y después cuando ustedes me explicaron y fui conociendo más cosas, pues ya me di cuenta de lo que eran, pero en un inicio no sabía realmente a qué me estaba adentrando. Entonces, el día de hoy estamos aquí sobre todo para hablar, para platicar acerca de lo que está alrededor del género y todas estas cuestiones que implica, las obras que conocemos, los videojuegos que hemos jugado, las series que hemos visto y todas esas cuestiones relacionadas a la fantasía épica. Entonces, ¿quién quiere empezar? Va, sector. Ya me aventaron a mí otra vez. Es que eres el conocedor, uno no tiene la culpa. Ok, es que pues sí, es que pues no. ¿Qué? Em, Presumido. Pues a ver, ya voy a hacer un poco introductorio. Creo que voy a empezar hablando un poco de la diferencia entre fantasía épica o heroica, o como le quieran llamar, ¿no? Porque tiene como muchas denominaciones, y la fantasía normal, o lo fantástico, o lo maravilloso, ¿no? Que hay tantas diferencias, tantos conceptos distintos, y casi cada autor tiene su propia forma de abordar el tema, ¿no? Eh, Porque bueno, estamos de acuerdo en que hay una gran diferencia entre leer a Cortázar, entre leer a Borges o entre leer a Hoffman y leer a Tolkien o a Brandon Sanderson o a Tad Williams, ¿no? O sea, hay
sí se nota esa diferencia, pese a que ambos construyen a partir de lo no real o de lo no mimético, ¿no? Entonces, bueno, primero habría que definir qué es esto de lo mimético, ¿no? Hablamos del realismo como un género que se apega a lo que ocurre en nuestro mundo, y aquello que se sale de la norma o que es imposible que ocurra en el mundo, y existen estos puntos medios, ¿no? En donde eh, hay cosas que son sorprendentes, pero que igual pueden ocurrir, ¿no? Yo pienso mucho en lo que ocurre en los textos o en las novelas de Alejo Carpentier, eh, pero más allá de estas como de diferencias, lo fantástico o la fantasía épica se coloca en un espacio en donde crea un universo con leyes, con espacios, ¿sí? Con personajes, con formas de concebir el mundo que son independientes del nuestro y que sin embargo tienen un hilo conductor que nos une a ellos, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante de la fantasía épica, que logra crear de alguna forma mundos independientes, explicados por sí mismo con leyes propias, ¿no? Y que se diferencia de lo fantástico, de los cuentos fantásticos tipo Cortázar, en donde que ocurren en nuestro mundo, ¿no? En nuestra cotidianidad, ¿no? Que es irrumpida por aquello que es extraño o fuera de la norma. Eh, entonces, una vez teniendo este precedente, podemos ya hablar como tal de la fantasía épica, que es un género, pues, casi totalmente anglosajón, ¿no? Nace, o sus primeros exponentes, Lord Dunsany, Henry Rider Haggard, nacen en Inglaterra, ¿no? Entonces, podríamos decir que también es un género muy, muy anglosajón, muy de las sagas escandinavas, y también podríamos tocar el tema del colonialismo, ¿no? De cómo nos ha invadido poco a poco este tema y aún se necesita, por ejemplo, una fantasía épica contada desde Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que ya hay sus avances como los hechos por autores como Javier Negrete, como Verónica Murguía, ¿no? Que son autores que hablan en español y que han hecho sus avances en esto. Pero ya estoy hablando mucho, a ver, cuéntame. La cátedra, se está aventando la cátedra. Pero Pero, Sí. uno feliz pero no escuchando, ¿no? ajá, contento. Pero Maru, a ver, ahorita que ya nos pasó Héctor la palabra, cuéntame, ¿qué onda con estas cuestiones que a ti te gusta ver? ¿Qué has visto de esta fantasía épica en lo que a ti te gusta consumir dentro de los medios de entretenimiento? Ya, bueno, pues si es como con referente a lo visual, o sea, de que series o así, pues claramente sí consumo mucho, pero no estoy tan segura de qué tanta es la cantidad de fantasía épica como tal. Cuando estaba como buscando, así de que pues me llamó la atención en su momento, realmente te das cuenta que hay muchísimo y es como que no logras consumir casi nada. O sea, yo siento que no he leído nada de fantasía épica, pero me gusta mucho, o sea, como mencionaba Héctor, es como esta creación de mundo se me hace sumamente interesante y sumamente complicada. Uno podría pensar como que como es fantasía y todo, pues lo inventas o son cosas fantásticas propiamente, no costaría trabajo, pero realmente yo creo que la invención propia de un mundo, de sus leyes, de sus sistemas, y en el caso de Tolkien, o por ejemplo de Christopher Paolini, que es el escritor de Eragon, la creación de un lenguaje nuevo, eso es como lo que más me llama la atención y me gusta muchísimo. Igual pasa en Juego de Tronos, ahorita que hablabas de pues más visual, que es un libro, todos sabemos que es una saga de libros, pero la serie principalmente pues tiene también sus lenguajes, sus idiomas, así como propios, y creo que es una chamba bien grande y bien genial. Pues sí, y creo que muchas veces, y Héctor ahorita nos podrá decir qué onda, se podrían confundir algunas obras con este género de la fantasía épica. Justo, Héctor, me gustaría que nos explicaras o que le explicaras al público más bien, este, cómo debe ser, por ejemplo, el personaje de una fantasía épica y cómo debe, qué es y qué no es una fantasía épica. Un resumen así general, chiquito, sencillo. Es complicado porque el problema de los géneros siempre es
siempre es algo que está a discusión, principalmente porque pues no vale mucho la pena, la verdad. O sea, al final de cuentas, si tú tienes una historia, si tú tienes algo que te gusta y que te apasiona, no importa mucho el género, ¿verdad? Pero pues en los foros de internet, en las investigaciones al respecto, pues sí se tiende a buscar mucho la diferenciación o los detalles entre un género y otro, ¿no? Ahorita estábamos hablando, por ejemplo, de que hay algunas historias, como por ejemplo Conan el Bárbaro, que no entran del todo dentro de la fantasía épica porque son consideradas por algunos géneros de espada y brujería, ¿no? Por ejemplo, la espada y brujería ya tenemos un héroe ya constituido como tal, ¿no? Eh, por ejemplo, Conan aparece en sus viajes y en sus batallas ya como Conan, o sea, no vemos como tal su desenvolvimiento para llegar a ser un héroe. En la fantasía épica, generalmente sí llegamos a ver cómo el héroe se desenvuelve para llegar a serlo, ¿no? Frodo nunca hubiera llegado al monte del destino, a Mordor, si no hubiera pasado por todo lo que pasó, ¿no? Eh, También existen otras diferenciaciones, ¿no? Otros, digamos, tipos de reactualización o de rehechura de la fantasía épica, como la fantasía oscura, ¿no? En donde tenemos personajes que combinan los elementos de la espada y brujería, ¿no? O sea, un guerrero ya experimentado, viajante, ¿no? Eh, pero en la fantasía oscura, en este tipo de elementos, ya podemos ver temas mucho más serios, ¿no? Podemos ver muertes. En Conan todavía era más ligero el asunto, pero conforme fue evolucionando, y lo pienso mucho en Eric de Melribon, en la saga de The Witcher, ¿no? Que se llama Geralt de Rivia en los libros, que ya son temas mucho más maduros, mucho más oscuros, ya no hay miedo al colocar, por ejemplo, escenas sexuales, sangre, violencia, problemas políticos, ¿no? Y por último, que es algo que hablábamos antes de empezar, que también podría confundirse la fantasía épica con el peplum. El peplum es un género principalmente cinematográfico que retrata la época de la antigua Grecia y la antigua Roma con héroes y dioses, ¿no? Y hablábamos de China, la princesa guerrera, también está Hércules, por ejemplo, y otras series que salieron al respecto, ¿no? Que no podrían considerarse como tal fantasía épica porque ocurren en un tiempo anterior, digámoslo, a donde se desarrolla, entre comillas, la fantasía épica, porque la fantasía épica está más ligada con lo medieval que con lo antiguo clásico, ¿no? Entonces, pues ahí están algunas nociones que pueden interpretarse. Sí, y justo me interesaba mucho este punto porque ahí fue sobre todo cuando pude conectar mejor con qué videojuegos funcionaban dentro de este género o podrían funcionar dentro de este género, como todas las sagas de Assassin's Creed. Assassin's Creed es como es el viaje del héroe en todo momento. Desde el crecimiento, los porqués, el cómo va evolucionando, todo lo que tiene que hacer para conseguir su objetivo e incluso tiene incidencia dentro de posteriores sagas. Las acciones que toman parte de las historias de cada personaje no son hechos aislados, sino que todo se conecta al final para formar esta creación de mundo, este universo de Assassin's Creed en donde todo funciona y todo va mezclándose. Las historias van generando otras y sin esas no hubieran existido las posteriores. Y por ahí, Maru, no sé si tú también tengas por ahí alguna serie que quieras comentar, algún libro, alguna película. Sí, claro, pero antes que nada yo tenía una súper duda ahorita que estabas hablando del videojuego de Assassin's Creed, porque yo vi la película hablando de eso. Probablemente sea una terrible adaptación o no lo sé, porque pues nunca Es he terrible, jugado es pues, los terrible. videojuegos, pero bueno, vi la película, a lo que yo entendí habla de como de templarios, ¿no? Pero la película está basada como en nuestro presente, nuestro mundo, ¿no? Entonces no sabía yo que Assassin's Creed estaba como creado en un mundo ficticio o un mundo que podría entrar dentro de la fantasía épica. Entonces esa es mi pregunta. O sea, sí terminaría de entrar. Yo digo que sí, porque si bien toma referencias de nuestro mundo, o sea, no es como tal nuestro mundo, sino es una especie
no sé cómo llamarlo, pero digamos que es un mundo creado, que si bien toma elementos de la realidad, los va formando a través del tiempo. Por ejemplo, esta batalla entre los templarios y los asesinos es milenaria, o sea, viene desde muchos, muchos años atrás y, por ejemplo, tiene diferentes épocas. La adaptación, incluso la adaptación de la película, la mejor parte de la adaptación es cuando se van a la España antigua, Ujú. porque eso es Assassin's Creed. La historia del asesino anterior, en la lucha contra los templarios y el viaje que tiene que hacer por X o Y objeto, si no mal me acuerdo en la película es una de las manzanas del Edén, eh, es lo que importa, lo chido de la historia de Assassin's Creed. Y por ejemplo, mezclan elementos históricos, elementos reales con la misma historia. Por ejemplo, en Assassin's Creed, que está ambientado durante la Revolución Francesa, la historia no gira en torno a la Revolución Francesa, gira en torno a un chico que perdió a su padre a manos de un templario y fue adoptado por un mismo templario, fue criado como un niño normal, pero después termina siendo un asesino también. Y su historia se basa en cómo tiene que recuperar una de las manzanas del Edén que está en manos de Napoleón Bonaparte. Entonces, Eso me maravillosa, chido. es increíble. Pero Héctor, entonces, Héctor, ahí yo es la pregunta también. Entonces entraría como fantasía, pero no creo que como épica, ¿no? Porque no es la creación de un mundo como tal. Estamos hablando de un mundo antiguo, pero de aquí. Sí, es justo lo que estaba pensando, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una historia, pues realista, se vuelve histórica, ¿no? La Ujú. pregunta es, ¿hay magia? ¿Hay tecnología que no es consecuente con el mundo de esa época? Porque si la hay, entonces sí ya sería fantasía épica. Yo ya personalmente no conozco ni la película ni el videojuego, entonces no sé. Por eso pregunto. ¿Hay criaturas fantásticas? ¿Hay magia? ¿Hay este tipo de elementos? Porque si no, no podríamos hablar como tal de Épica. fantasía épica, podríamos hablar de otro tipo de fantasía, o si, digo, si es que ocurren cosas fantásticas, o inclusive de ciencia ficción, ¿no? Porque la película creo que hay viajes en el tiempo, ¿no? O algo así. sí, justo a eso iba. Ujú. Sí hay estos elementos fantásticos, por ejemplo, porque las manzanas del Edén son objetos mágicos, son objetos de una civilización anterior que son como los fundadores, creadores del mundo, y son objetos mágicos que dan, por ejemplo, sabiduría infinita o cuestiones así, por eso son tan codiciados. Y esta cuestión de los viajes en el tiempo no son como tal viajes en el tiempo, sino son tecnología que simula una época anterior. Una persona con ADN, por ejemplo, de un asesino en la actualidad, entra a esa máquina y puede recrear toda la vida del asesino sintiéndola en carne propia. Entonces sí hay tecnología que obviamente no hay en nuestro mundo y hay elementos fantásticos en el sentido de que hay objetos mágicos, por ejemplo. Podríamos decir que es un híbrido, ¿no? Que es una especie Ujú. de historia. Bueno, que yo creo que entra en lo que decía, creo que Bradbury o Asimov, es que una tecnología muy avanzada entra ya en el terreno de la magia, ¿no? Ay, eso es muy interesante. Entonces ahora tengo muchas dudas porque es que hay un buen de así, entonces en ese caso sí hay un buen de caricaturas o películas o series que están como, uno podría pensar que no entraría como fantasía épica. En mi caso se me vino ahorita a la mente las series tipo He-Man y She-Ra, cualquiera de sus versiones, ¿verdad? Pero es muy de, podría tomarse como fantasía épica, pero es en el espacio, ¿no? Es como muy loco. Porque Yo hay creo que, naves y todo eso. yo creo que eso es más space opera, ¿no? Bueno, las space operas son justo, ¿no? Viajes en el espacio con naves, tipo Star Wars, Ajá, con mundos hay una creación de mundo, pero de tipo estelar. Y eso es ya. más tirándole a la space opera que a la fantasía épica, ¿no? A pesar de que hay elementos medievales, no se puede hablar de algo medieval, que igual existe la posibilidad de que haya una tierra, ¿no? En la fantasía épica no existe esa posibilidad, ¿no? Ya. No salen del planeta, por ejemplo. O al menos yo no conozco una saga de fantasía épica en donde haya naves espaciales. Digo, a lo mejor la hay y no la conozco.
Pero sí creo que ahorita, en este momento de la vida, los géneros, a pesar de que algunas personas los quieren mantener como súper herméticos, gran parte de los géneros ya tomaron como carácter proteico y empezaron a jalar elementos de otros y empezaron a hacer híbridos que son muy interesantes. Por ejemplo, esta imagen que está mostrando ahorita Maru es de un juego que se llama Bloodborne, que incluye como demonios y brujas y todas estas cuestiones, pero no hay un mago, como decía Héctor, sino que es un guerrero y es un guerrero que incluso puede llegar a morir en algún momento. Entonces, igual no es, yo tampoco lo consideraría como 100% así de fantasía épica porque también hay elementos de otros géneros, pero igual está ahí, está presente. Pero Sí, como decía, bueno, sí, yo iba a pero decir creo que lo, perdón. Tú, dale, dale, dale. no, pues es que iba a decir que tú lo habías como comentado, ¿no? Que no era necesario que el protagonista fuera como el mago, sino en sí la creación del héroe, sea lo que sea, ¿no? ¿Quién yo? Sí. ¿Quién? ¿Yo? Sí, 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 definitivamente. A veces el héroe se confunde con el mismo mago, ¿no? Pero no, no siempre. Em, sí, y además creo que algo que la caracteriza también pues es el mundo, ¿no? El mundo es enteramente medieval. O sea, si fuera un mundo más victoriano, pues no estaríamos hablando de fantasía épica, sería pues otro tipo de género, ¿no? O algo así. Pero justo creo que lo que decía Irving es que en la actualidad, pues la posmodernidad, ¿no? Ha hecho que ya no existan géneros totalmente pues inamovibles. Todavía en la época de Tolkien, en los 70, ¿no? Cuando estaba pues muy de moda Tad Williams, por ejemplo, pues los géneros estaban como muy bien definidos y no había como la posibilidad de que hubiera como irrupciones, pero ya pues a partir de la posmodernidad, ¿no? Ya tenemos eh, pues historias que se permiten hablar de otro tipo de cosas. Yo pienso mucho en un autor que a mí me súper encanta y que se los recomiendo mucho, que se llama China Mieville, que es un autor que lo que hace es justamente comenzar a combinar elementos de la ciencia ficción con elementos de la fantasía épica, con elementos de la fantasía normal, ¿no? Y hace unos libros muy extraños, ¿no? Donde hay criaturas mágicas con inventos extraterrestres, cosas así. Eh, pero que funcionan, ¿no? Funcionan dentro del mundo que él mismo crea. Entonces, creo que si el mundo que se crea da la posibilidad de introducir todos estos elementos, pues adelante, ¿eh? No creo que haya como tanto problema y pues al final de cuentas no creo que sea tan necesario como, al menos en la actualidad, tener bien definido qué género es qué cosa. Yo tengo una duda porque durante todo el rato que llevamos hablando siempre se ha mencionado como historias que incluyen héroes o que hay un personaje principal definido, pero ¿qué pasa con las historias que no lo tienen? Por ejemplo, yo ahorita pienso en League of Legends, que League of Legends tiene un mundo muy amplio, tiene una historia muy grande, bastantes regiones, o sea, ha hecho como una construcción de mundo muy chida, pero no existe un personaje principal. O sea, ese personaje principal no existe y son que 140, 160 personajes los que están girando en ese mundo, pero todos tienen el mismo protagonismo. Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Cómo funciona? Pues yo pienso que pues en El Señor de los Anillos pasa lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién es el protagonista del Señor de los Anillos? Frodo, Sam, Aragorn, eh, y si nos vamos como a ver el mundo total del Señor de los Anillos, de hecho, si vemos como en perspectiva de la historia del Señor de los Anillos, creo que el protagonista sería Galadriel, ¿no? Porque ella ha estado en todos los tiempos y todas las épocas. Entonces, eh, a veces no creo que necesariamente tenga que haber como un solo protagonista o un solo héroe, porque lo hay, ¿no? Por ejemplo, vemos justo vuelvo a la saga de Añoranzas y Pesares, en los libros que tienen como nombre, el nombre del protagonista como Conan el Bárbaro, ¿no? Pues hay un héroe, ¿no? Pero hay otros en los que es muy difícil como definir exactamente las diferencias. Y creo que no es necesario, ¿no? Al menos en la actualidad no es necesario que haya un solo héroe o un solo villano o así. Pero pasa mucho, ¿no? Dentro de lo que es
Ajá, bueno, en las sagas de fantasía épica, bueno, yo lo he visto, igual en Eragon pasa, hay más de un narrador, no nada más, o sea, obviamente sabemos porque el nombre de la novela principal es Eragon, ¿no? En la que se centra, pero después como que el autor nos va presentando más personajes, igual en El Señor de los Anillos uno pensaría que Frodo, pero pues igual vemos la voz de los demás personajes que están a su alrededor. Y en Juego de Tronos propiamente son un buen de narradores que puede llegar a ser como que súper confuso, pero a fin de cuentas, no es como que haya, bueno, sí, Jon Snow podríamos tomarlo, ¿no? Como el principal, pero pues tenemos a Daenerys Targaryen, tenemos a toda la familia Stark, a, a todos los demás personajes que son importantes y tienen un protagonismo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que em, al menos en la posmodernidad, los libros te permiten, ¿no? Buscar o usar más de de un protagonista. eh, y al final de cuentas creo que eso es lo que lo vuelve interesante, ¿no? Porque al menos cuando un libro habla de la batalla del bien contra el mal o una película te habla de la batalla del bien contra el mal, pues sí, está muy bien, ¿no? Pero ya lo hemos visto en todos lados. Creo que lo interesante es cuando nos comienzan a mostrar personajes complejos, nos comienzan a mostrar personajes que dudan, ¿no? Que son capaces de hacer cosas nobles, buenas, pero también cosas malas, ¿no? Que son capaces de matar sin piedad y al mismo tiempo de hacer una cosa muy buena o amable por otra persona. Creo que la fantasía épica específicamente por eso ha logrado transformarse, porque ha empezado a ser más seria a la hora de contar sus historias. Justo pienso en Juego de Tronos, justo pienso en otras historias recientes que han salido en los últimos años, ¿no? Y que buscan de alguna forma tomar a sus personajes, pese a que están hablando de un mundo pues inexistente, ¿no? Con mayor seriedad, ¿no? Y tratan de retratarlos de una forma mucho más seria. Esto que mencionas de los personajes como más complejos me encanta porque justo eso era el fallo que yo veía, por ejemplo, en muchas series, videojuegos, antes. En los libros no tanto, pero sí en series o videojuegos que te mostraban un personaje que a lo mejor no era tan complejo, era más lineal y que era o todo bueno o todo malo. Y no había como este matiz de grises. Y por ejemplo, ahorita el acierto que yo estoy viendo por ejemplo, en los videojuegos, es que están haciendo creaciones de mundo, creaciones de personajes que son extremadamente complejas. Y no solo te dicen es bueno por tal o es malo por cual, sino que hay una creación muy interesante. Por ejemplo, ahorita el más reciente que han sacado, que es justo uno que es de mundo abierto, que se llama Genshin Impact, tiene como estas cuestiones de deidades, personajes, y por ejemplo en un inicio los dioses se te mostraban como todo buenos, pero cuando te empiezan a contar sus historias te dicen todas las cosas malas que han hecho, ¿no? Todas las personas a las que han matado o todas las civilizaciones con las que han arrasado. Y ahí es donde yo digo, esto está chido, porque ya no es como este güey es todo bueno y todopoderoso, sino que es simplemente un dios que tuvo que arrasar con ciertas civilizaciones porque ponían en peligro su propia vida. Entonces, por ahí está chido. Igual eso que dices de los videojuegos, yo no soy mucho de jugar videojuegos, ¿verdad? Pero me gustan mucho eso de en los videojuegos que son con historia. Por ejemplo, esta imagen que pongo ahí es de un videojuego que se llama Dragon Age, que sale en 2011. Son tres versiones y tiene una historia súper grande. Y lo que a mí me gusta o sea, de las personas que me han contado de él y que me han incitado a jugarlos, que todavía no hago, pero lo quiero hacer porque te llama demasiado la atención, es que tu personaje más que como dices de ser como esas escalas de o es bueno o es malo, que como tú serías el protagonista de la historia, tú tendrías que ser como el héroe, ¿no? No, aquí te dan la opción de que puedes decidir qué tan bueno es tu personaje y qué tan malo es. O sea, eso creo que me gusta, esa opción que te da este juego. Suena muy chido, la neta. I need that. Y pues bueno, creo que hoy nos estamos excediendo.
Ya llevamos como 28, 29 minutos, que es mucho más de lo que acostumbramos en un podcast. Sí, bastante. Entonces, creo que, la neta, es que está muy chida la plática y creo que estábamos fluyendo muy bien, pero no queremos como extendernos demasiado el día de hoy. Creo que hemos dejado muchos datos sobre la mesa, muchos aportes y que la gente puede ir a jugar, leer, ver todo lo que hemos recomendado el día de hoy para que se entretengan, para que entiendan un poco más del género o cuestiones así. Así que por hoy creo que iríamos cerrando. No sé si tengan un comentario final, Maru, Héctor. Vean y jueguen Fantasía Épica. Si quieren escribir fantasía épica, lean mucha fantasía épica y no tengan tanto miedo a la hora de aventarse a crear un mundo. Creo que es muy interesante y muy divertido siempre. Eso. Aquí es sin miedo al éxito, papi. Y pues con esas recomendaciones, el día de hoy nos vamos. Recuerden que todos los lunes tenemos recomendaciones literarias, todos los viernes tenemos podcast y también los miércoles pueden visitarnos en la página de Casa de Cultura de Coatepec, que ahí también hacemos miércoles de tintero. Esas no están aquí en nuestro canal de YouTube, pero pueden ir a visitar el canal de YouTube de Casa de Cultura de Coatepec. Y pues por el día de hoy nos vamos. Fue Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerden comprar nuestra revista impresa, que ya están los números impresos, así que búsquenlos. También recuerden que tenemos contenido en nuestras redes sociales y no olviden suscribirse a el YouTube de Tintero. Ya. ¿Algo más que se me esté olvidando antes de que nos despidamos? No, creo que es todo. Pues ya lo saben, aquí nos vemos todos los lunes, todos los viernes. Visítenos en nuestras redes, lean la revista. También si quieren uno de nuestros ejemplares del 01, visiten nuestra página de Facebook o mándenos un mensaje al correo. Y pues eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana con otro podcast. Chao. Bye. ¡Dios!